Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias por venir al canal y tengo un invitado muy especial, una persona que, bueno, es especialista en el tema de el estudio de las sectas y aparte es abogado, a Carlos Bardavio. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Pues muchas gracias, Poncho. Todo bien por aquí, por España, Madrid. Muchas gracias por la invitación a tu canal, al que estaba muy interesado en acudir para aportar un pequeño grano de arena sobre la problemática jurídica de este tan famoso caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi y otros, ¿no? Evidentemente. Es uno de los casos, pienso yo, mi estimado Carlos, más polémico en el medio del espectáculo en México y quizás en Latinoamérica. O sea, sí ha sido un caso polémico que a partir de ya más de 20 años de todo este suceso sigue dando de qué hablar y sigue generando polémicas y sigue generando dudas y quizás más dudas que respuestas en algunas ocasiones. Cierto, y de hecho yo como español es un caso que conocía pues muy poco. También porque yo soy del año 81, me pilló joven ese caso en España y cuando el caso ya se enjuició, esa parte del caso se enjuició por el tema de Carolina Ayala, yo estaba empezando prácticamente pues en la abogacía. Y aquí en España tuvo cierta repercusión, pero evidentemente nada que ver de la repercusión mediática respecto a México. Pero luego me contactó Liliana. Luego explicaré por qué, o puedo explicar que es por los estudios y el doctorado que hice. Y bueno, y salí 2 veces en el canal de Liliana Regueiro, pues dando ciertas opiniones respecto a ciertos tintes sectarios, ¿no? Que es un motivo de mi tesis doctoral, y también dando en parte cierta opinión jurídica sobre el caso o a dónde podría llevar el caso de ahí en California o incluso en México. Fíjate que a la gente que nos está viendo en su casa, déjenme les digo un poquito el currículum de Carlos para que ustedes vayan entendiendo cuáles son, pues cuál es la experiencia que tiene Carlos en específico. Y bueno, es uno de los máximos especialistas, digo, están viendo su currículum en las pantallas, una secta criminal y que lleva más de 15 años defendiendo a las víctimas en todo el mundo e investigando con publicaciones de ámbito internacional y de renombre. Y aparte, doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla, aparte es abogado y socio director de Bardavio Abogados y profesor de la Universidad Internacional de Rioja en España. Y bueno, dentro de las publicaciones destacadas de Carlos, estas sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, tratamiento legislativo y dogmático comparado con estas persuasiones coercitivas y propuestas legislativas con el señor Gilberto Santa Rita Tames. Y bueno, y muchos más. Básicamente habla sobre el tema de la coerción, la manipulación. También toca el tema sobre la sentencia que has ganado en la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y bueno, tienes muchas tablas. Ahorita en sus pantallas les estoy poniendo las redes sociales de Carlos para que lo puedan seguir tanto en YouTube, tanto en sus redes sociales personales. Les estoy dejando pues todas las de Instagram y todo. De cualquier manera yo se los voy a dejar aquí en la caja de descripciones, las ligas, por si quieren o requieren los servicios en materia de abogacía, porque Carlos aparte tiene socios abogados en México. Cierto, y de hecho conocen a Olivia, se me ha olvidado el apellido. Olivia ahora. Rubio. Exactamente, sí que son Olivia Rubio es una magnífica abogada, lo sabía antes de conocernos tú y yo, y de conocer el caso de Tamara Zúñiga con ella, ¿no? O con ella o con alguien vinculado a ella, no sé, no quiero yo pues decir más de lo que a lo mejor no sea correcto. Y mis socios que de Ciudad de México la conocen y bueno, pues son socios que en definitiva pues para cualquier asunto vinculado en este ámbito pues y otros ámbitos dentro del derecho penal, pues bueno, nosotros siempre tenemos ese servicio, ¿no? Digamos que internacionalizado entre España y México. Claro, o sea, tiene su despacho jurídico en España y tiene sus socios en México. Y aparte, pues también viaja mucho en México porque Carlos está casado con una mexicana. Entonces, verdad. Entonces Carlos tiene
parte de su corazón es mexicano. Pues sí, de hecho mi mujer es mexicana y recientemente ahora es española. Entonces pero realmente yo siempre le digo de broma, tú española no eres, ella me lo reafirma, y ella es mexicana, pero por cuestiones burocráticas. Tienen la doble nacionalidad. La doble nacionalidad, pero es mexicana al 100%, ¿eh? O sea, es 100% cuate. Para empezar a platicar un poquito de esto, y le estaba diciendo justamente a Carlos tras las cámaras, yo estaba estudiando obviamente el tema de estudio de las sectas de Josh McDowell, pero este libro en específico pues es un libro muy viejo, es del año del 82. Y obviamente tú estás más actualizado, evidentemente, y ya has sacado también maestrías y tesis sobre el tema de las sectas. Pero para poder entender este viaje, que tú nos vayas compartiendo tu punto de vista, tanto profesional como abogado, tanto como analista en el específico tema de las sectas y este tipo de grupos coercitivos, me gustaría empezar a darle forma al programa. Y obviamente para empezar a poner también a la gente en contexto. Fíjate que hay varias cosas en este caso que me llaman bastante la atención. Sobre todo cuando empezó a madurarse, cuando empezó a gestarse este dominio de, pues obviamente, una persona hacia un colectivo, con una ideología, ¿no? Eso es básicamente una secta. O sea, realmente si ustedes ven los ejemplos como Jimmy Jones, no sé si ustedes conocen el caso de Jimmy Jones, que es una persona que creó su propia religión y que incluso compraron una isla y luego hicieron un suicidio masivo. Ese es un en Guyana Francesa hubo 900 muertos por orden y mandato de este señor Jimmy o James Jones. Sí, yo exactamente ahí, y el ejército americano entró cuando ya había indicios de que se podía suicidar. Llegaron tarde y 900 personas, incluidos muchos niños, pues acabaron muertos malogradamente por esa orden de suicidio, pensando que se iban a ir a un lugar más seguro. Sí, y esto, por ejemplo, es por darles un ejemplo, pero si quieren otro ejemplo más reciente, pues podemos verlo, por ejemplo, en el caso de NXIVM, con Chris Renier, y bueno, pues el más sonado, que es esta actriz que trabajaba en Smallville, Alison Mack, que hacía una especie de reclutamiento para Chris Renier. Sí. Y bueno, también lo podemos ver en el caso de Jeffrey Epstein con Ghislaine Maxwell, que no es tan marcado como un tema sectario, más bien es como un tema de trata de personas. Pero el caso de Renier, de NXIVM y de Jimmy Jones es sectario completamente. Es sectario completamente. Y añadiría un caso mexicano muy famoso, o no tan famoso, pero también muy extraño, que es el caso de Joaquín Nazón García, el líder de la Luz del Mundo, condenado en California precisamente a 16 años y 8 meses por abusos sexuales a menores de edad. Utilizando su poder, parece ser. Ese ejemplo lo iba a poner ahorita, porque ese caso es un caso de sectario. O sea, eso es una secta. Incluso hasta yo me puedo atrever a decir, desmiénteme, tú eres el experto, y no quiero hacer apología a la guerra, ni mucho menos, porque no es mi intención, pero también puedo decir que hasta el tema de no te vayas lejos, la Segunda Guerra Mundial y Adolfo Hitler era un tema completamente sectario. Totalmente. Porque totalmente. La primera secta moderna mundial y macrosecta es el nacionalsocialismo, con el adoctrinamiento a la juventud hitleriana, por ejemplo, para no tener escrúpulos morales. Se les quitó la moral, se les impidió observar la moral para obrar conforme a derecho, y eso es un caso que es que la doctrina penal, o sea, los juristas penales académicos de universidades, pues nombramos mucho. Y fíjate que chistoso, yo siempre lo he platicado, porque todos sabemos, pues en la vida todos sabemos que hay cosas en una sociedad que no está bien hacer. O sea, por ejemplo, matar a una persona no está bien. O sea, eso lo entendemos, creo que todo el mundo en su sano juicio, y lo comprende. Sin embargo, en este caso específico de
pues Adolfo Hitler y en este tema de la secta, o de la primera secta moderna, que tiene razones, así que es conocida, era que la gente le decían en la calle: oye, ¿tú piensas que matar a esta persona por ser judía está bien? Y decían: sí, ¿pero por qué? No lo sé, pero está bien. Incluso se volteaban a ver entre ellos y decían: está bien, ¿no? Fue algo progresivo porque se insertó en la sociedad, sobre todo en la juventud. Ya venía de antes, pero así muy rápidamente, todo aquel que no comulgase con las normas de la raza aria, con la supremacía del nacionalsocialismo, era lo que se llamaba extraños a la comunidad. Es decir, vagos, maleantes, homosexuales, judíos, gitanos, eran extraños a la sociedad porque no comulgaban con la sociedad alemana. Por lo tanto, el que por ejemplo, se exterminase, que eso fue al final, porque hubo varios proyectos, el proyecto Madagascar, que era llevarles a la isla de Madagascar, una isla enorme que está al este de África. Hubo muchos proyectos y finalmente la solución final, ¿no? Pero fue algo muy progresivo, pero muy rápido, ¿no? En definitiva. Pero sí que había un odio ahí insertado. Sí, un antisemismo impresionante y una creencia de raza aria, raza superior. Pero bueno, al final, el contexto el cual yo le quiero dar sentido porque saqué este tema en específico, es porque les quiero dar un paralelismo. O sea, al final una secta inicia con una cabeza que genera una ideología, un pensamiento de superioridad que va completamente descontextualizado a las normas sociales y morales, ya sea religioso, Sí, y en el caso de Sergio Andrade, él era un productor ya afamado y tenía una autoridad no solo económica, sino una autoridad ideológica incriticable, que eso es fundamental. Si no, se le podía criticar porque era el Rey Midas. El Rey Midas, o incluso en parte el Mesías, ¿no? Es decir, no se podía criticar porque todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿no? Y por lo tanto, eso en jóvenes, menores de edad, como en este genera caso, un arquetipo de admiración. De admiración y de abuso de superioridad, tipo paralelamente al caso de Jeffrey Epstein, que condiciona mucho la voluntad y el pensamiento, sobre todo de menores de edad. También puede pasar en mayores de edad, ¿eh? Sí, desde luego. Y bueno, ya poniendo este contexto a la gente, poniéndola en ese paralelismo de ejemplos, para que se den cuenta, porque mucha gente no sabe qué es un adoctrinamiento, qué es una secta, qué es una coerción. Les estamos poniendo un poco amplio el panorama. Y aquí en la historia, cuando empieza todo este rollo, cuando se crea Boquitas Pintadas en el 84, cuando estas personas cuando esta persona empieza a hacer su proyecto de reclutamiento, porque pues obviamente todo lo fue pensando, todo lo fue maquilando, precisamente para hacer ese tema. Para que un adoctrinamiento funcione, tiene que haber un sistema egorreductor. O sea, tienes primero que bajarle la moral a las personas, y cómo lo haces, a través de la violencia, del hambre, de la explotación. O sea, que estamos viendo, por ejemplo, muy marcado ejercicios forzados, mala alimentación o alimentación condicionada. La gente que nos ve en su casa, yo le he dicho muchas veces a la gente, yo en alguna vez en mi vida, yo estuve en un anexo, alguna ocasión, y en ese tipo de lugares, son lugares egorreductores. En México no están permitidos, no son legales los anexos 24 horas. O sea, hay unos que son como Oceánica y que son anexos de paga o clínicas de rehabilitación. Pero los anexos 24 horas de los que yo te estoy comentando, de Alcohólicos Anónimos, son anexos que no están regulados por las condiciones en las que se viven adentro. ¿Me explico? No es como Oceánica, que pagas 100,000 pesos al mes y vives en la playa y vas en caballo y te rehabilitas. No, no. Aquí te meten con 50 personas que no tienen dinero,
que han cometido crímenes, que han cometido delitos y que su familia ya no los aguanta y los encierra, y son prácticamente aportaciones voluntarias. Por lo tanto, las condiciones en materia de estructurales son pésimas. O sea, son insalubres. Vaya, a mí me tocó ver pues, una persona que falleció ahí, por ejemplo. A mí me tocó ver un abuso hacia un niño de 14 años de edad. O sea, me tocaron ver muchas cosas en las cuales yo no sentía que estaba en un anexo, sentía que estaba en una prisión, cabrón. El contexto de hacer este tipo de anexos 24 horas por 3 meses, que es lo que te tienen encerrado, es bajar el tema egorreductor. ¿Y cómo bajan el tema egorreductor? Fácil, te dan de comer 2 veces al día, solamente te dan una tortilla, te dan lentejas, o sea, los alimentos no son vastos, te ponen a hacer trabajos en los cuales requieren mucho esfuerzo físico y te ponen a escuchar pláticas de tribuna durante 17 horas, 18 horas. Eso es casi una tortura. Es una tortura, en realidad. De hecho, el Tribunal Supremo alemán declaró, bueno, así brevemente, como tortura el que la policía estuviera durante 2 días haciendo declarar a un sujeto en un caso muy famoso. Es decir, que hay casos que, como tú bien has explicado, pues hay muchos elementos que llevan al adoctrinamiento, en parte, y ese adoctrinamiento penetra más fácilmente cuando el sujeto está cansado mentalmente, ya sea por cansancio físico, es decir, por largas jornadas de ejercicios físicos, mentales, oraciones, escuchas, etcétera, etcétera. Pero además se combina lo que se llama, dentro del concepto de lavado de cerebro, que es un concepto ya antiguo, ahora existe otro concepto que es manipulación psicológica o persuasión coercitiva, que es muy similar a lo que tú me estás comentando, que es el control de la información, el control cognitivo, el control volitivo, el control ambiental, el control social y el control emocional. Solo voy a poner un ejemplo porque sería muy largo de explicar, o lo pueden ustedes ver en mi canal de YouTube, en donde, pues ahí doy conferencias en universidades y lo hago de forma un poco más explicada. Pero cuando uno va a un lugar en donde le piden información de su vida, quien lo escucha, que normalmente el líder o los colíderes, pueden utilizar esa información para aquello que se les ha contado de manera positiva, es decir, pues me llevo bien con mi padre, me llevo bien con mi madre, transformarlo en algo negativo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, tus problemas vienen de aquel pequeño conflicto que tuviste con tu padre, con tu madre, aunque te hayas llevado bien toda la vida, fíjate cómo te dominaron. Cómo te empiezan a meter ideas, ¿no? Exactamente. Y eso con el tiempo, progresivamente, y más si hay un cansancio mental, un cansancio físico, va penetrando en los sujetos. Y además luego está un elemento nuclear o dos, que es una autoridad incriticable. Es decir, cuando uno va a un sitio de este tipo, como tú has comentado, o alguien va con Sergio Andrade, no puedes criticarlo, porque son los que saben, aparentemente, ¿no? Y luego, ¿por qué? Y además uno deposita la confianza en ellos. Uno va, o sea, estas chicas, estas niñas que fueron ahí, en el caso de Sergio Andrade, confiaron en él, confiaron en Gloria y confiaron en Raquel, porque eran mayores de edad. Depositaron toda su confianza. Claro. Es muy similar lo que sucede en los casos de sectas destructivas o sectas coercitivas, o en los casos de tipo Jeffrey Epstein, que los van conociendo en un momento dado en donde no hay vuelta atrás. Sí, claro. En este caso en específico, a diferencia de el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en específico, eso era un reclutamiento y bueno, pues ya sabemos qué es lo que hacía este señor. Pero en el caso específico de este tema de Sergio Andrade y de Gloria Trevi y Portillo, era porque la niña admiraba a Gloria Trevi, porque ese era su arquetipo a seguir y porque ese era su ilusión. Y entonces esto es más complicado aún. ¿Por qué? Porque la gente está yendo de propia voluntad a un instituto, a una escuela en donde busca ser una estrella. Sí, y eso es muy común en grupos coercitivos y sectarios. Normalmente la víctima es la que va. Va.
animada a veces o aconsejada por alguien del grupo o por un tercero que desconoce la criminalidad del grupo, pero eso es muy común. Por eso la víctima no es que caiga en la secta, esto me lo dicen muchas víctimas, no caí en la secta, fui captado. Aquí hay un punto importante, y eso es lo que quiero ir llevando el programa en una cronología, porque estamos hablando vamos a hablar del caso de California, vamos a hablar de temas jurídicos, de lo que está pasando con Gloria Trevi, lo que va a pasar. De las prescripciones, tenemos que hablar de las prescripciones porque es un tema muy interesante. Un poco aburrido, pero lo intentaré explicar de la forma más sencilla. Pero es necesario para que la gente lo sepa, porque que lo sepa entender en un tema jurídico y profesional. Pero aquí justamente en este viaje comenzamos con un punto que a mí me llama poderosísimamente la atención. Estamos hablando del año de 1991. ¿Y por qué hablo de este año en específico? Salen unas revistas de Gloria Trevi que se llaman Las maravillosas historias de Gloria Trevi, una madre así, ¿no? Estas revistas que salen en 1991 me llaman la atención por lo siguiente. Son dirigidas a un nicho y a un segmento de jovencitas, de niñas, entre 11, 12 años de edad hasta 17, 18, 19, y que evidentemente en el contexto, en el contenido de la revista, tú podías ver a lo mejor una nota de un cantante, podías ver unos dibujitos de Gloria Trevi, hay como unas caricaturas, unas historietas, pero más o menos como en la sexta hoja de la revista, veías un test. ¿Y qué era este test? Este test era un contenido completamente hipersexualizado, en el cual estaban preguntando a una niña de 13 años que dijera qué es una espuma, qué es un óvulo, que no se espante, que no tenga miedo, que los espermatozoides, o sea, contenido completamente, un test completamente para un adulto, güey, en todo el contexto y en todo el sentido de la palabra. Bueno, este test viene en todas las revistas de Gloria Trevi desde el año de 1991 en adelante. 3 hojas después de ese test hipersexualizado. Y repito, donde habla de ritmo, donde dice que tener relaciones no está mal, sin embargo va dirigido a un nicho y un segmento de mercado de niñas. O sea, es importante subrayar esto. Una niña de 12 años en el año de 1991, ¿qué te va a hablar de ritmo? Por Dios, ¿qué te va a saber de ese tipo de cosas hipersexualizadas? Y 3 hojas después, en estas revistas, viene precisamente una invitación a estas jóvenes, a estas niñas, para que se vuelvan parte del coro de Gloria Trevi. E incluso pone algunos nombres de algunas niñas que fueron, de una u otra manera, como que las están, pues como que van a ser elegidas o probablemente vayan a ser elegidas, pero como diciendo, mira, ya me manda, esta niña de 13 años de Saltillo ya me mandó sus fotos y ya me mandó su cassette y ella está participando para ser corista de Gloria Trevi. Había un cupón, la dirección, Colonia Tabacalera, a un costado del Metro Revolución. Y estos cupones los llenaban niñas de 12 años de edad. Entonces, aquí lo que me llama es la atención, es que en el año de 1991, en México, lo más fuerte que escuchabas era güey. Y lo más fuerte que pudieras ver en televisión eran una película en la noche en el Canal 11. No, o las películas del 9, de estas películas medio vulgarzonas de Rafael Inclán y todo. No había la forma, más que de manera, digamos, pirata o no, de tener pues un acercamiento a este tipo de
información y mega hipersexualizada, es que está hipersexualizada. Sí, fíjate, Poncho, que lo que me dices puede tener dos sentidos. Uno es crear una cierta, bueno, pues fanatización de la juventud en la música del productor y del grupo. Y dos, encontrar víctimas más débiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor el productor no tenía, o sea, tenía cierta facilidad ya en aquella época de acceder a grupos de coristas, por la relevancia pública que tenía también Gloria Trevi, o mejor dicho, también a través de Gloria Trevi. Por lo tanto, quién sabe si ese método no solo era un tema de fanatización de la juventud, sino de búsqueda, de alguna manera, de más jovencitas, al objeto de conseguir información de jovencitas pues de pueblos pequeños o de otros países. Sí, no, claro. Pero claro, eso no se, vamos, hasta donde yo sé, no lo sé, no sabemos cuál era la intención, pero sí que es cierto que en aquella época sí que no había tanto miramiento en esa hipersexualización. Más bien no sé cómo no se detectó, ese es mi punto. O sea, cómo los papás, antes de mandar la información y la foto de sus hijas, no se dieron cuenta que 3 planas antes habían unos compadres hablando sobre penetración y sobre no tengas miedo en tener sexo. Claro, fíjate, también es cierto que, por ejemplo, en España hay cierto sector, por ponerte un ejemplo, ¿no?, de que anima a la educación sexual ya en esas edades a través de los profesores. Otro sector en España, y me imagino que en México será muy parecido, no está a favor de que un profesor ajeno, digamos, o no tan cercano como es un padre, de esa educación sexual. Es decir, no me preocupa tanto ese panfleto, sino las intenciones que hubiera ocultas detrás del panfleto si las hubiera. Bueno, obviamente con los años nos dimos cuenta que las personas que llegaron a mandar esta información, pues bueno, fueron víctimas. ¿Y qué ocurre? ¿Sabes quiénes revisaban todos los cuponcitos y todas las cintas y todos los videos? Las mismas víctimas de la secta, las mismas víctimas. O sea, esto no lo revisaba una persona profesional de mercadotecnia, no. Lo revisaba una niña de 12 años viendo quién la iba a suplantar. Es increíble, porque... Eso sí se ha dicho, y yo no te pongo en duda porque no sé todo. Yo llevo un año trabajando de forma pormenorizada este caso por un interés personal, ¿no? Si luego, si quieres, te explico un poco mejor. Pero evidentemente tú y otros oyentes de tu canal sabrán muchos pormenores del pasado como este, que es muy interesante, puesto que si había otras niñas, habría que preguntarle a esas niñas quién les ordenaba, quién en concreto le ordenaba revisar esa información. Es decir, es un caso muy complejo, porque tú lo has dicho antes, tiene muchos matices, eso es evidente, y son muchos años durante la comisión delictiva y luego hasta el día de hoy. Sí, pero eso es un ejemplo. O sea, eso es una pizquita, porque esto puede tener mucha polarización en el escucha, y el escucha puede decir, hey Poncho, aliviánate, o sea, no seas tan cerrado de mente. Yo lo hablo más por el contexto de un contenido hipersexualizado para una niña de 12 años, como preparándola, como el preámbulo de, güey, el sexo no es malo, o sea, no es malo, sí, ahora inscríbete. Lo que más me llama la atención es que otras niñas, que a lo mejor en aquel momento del año 91 me ha parecido entender, estuvieron revisando esa información. Eso me llama mucho la atención. Sí. Que no sea, es decir, lo que tú has dicho, alguien capacitado para revisar al objeto de encontrar a una niña pues en el mundo del espectáculo. Si lo que fueran otras niñas, si es así, eso ya es un indicio en parte, ¿no?, de la instrumentalización de los menores. Es una instrumentalización, exacto. Y bueno, eso me llama en parte, porque así empieza. O sea, estaba en su auge, 90s, los años mozos de Gloria Trevi. Tenemos en el camino otro punto importante, y son estos famosos calendarios de Gloria Trevi, que son fotografías tomadas por Maritza López. En estos calendarios, que bueno, muchos mexicanos lo compraron y seguramente eran los calendarios de cajón en ese cuadro mental de
donde arreglan los coches, y ahí está el calendario de Gloria Trevi, ¿no? Pero en la parte final de los calendarios hay fotografías de menores de edad, y al terminar el calendario, o sea, al finalizar de ver el calendario, están teléfonos de estas menores de edad que salieron en los calendarios, que ni siquiera sabían que habían salido en los calendarios, ni siquiera habían autorizado salir en los calendarios. Y estos teléfonos que venían en los calendarios eran una especie de hotline. Entonces, imagínate tú que tú hablas por teléfono, una persona de 35 años, 38 años, a una hotline, y te contesta una niña de 12 años, güey. Porque la pusieron a contestarte, no porque quisiera. Tiene más pinta, si fuese así, y si eso es correcto, al objeto de cierta, digamos, explotación sexual. Es una explotación sexual. O sea, pero el tema, aunque sea por teléfono, porque, o sea, pero fíjense cómo va la perversión de este compadre. Va diciendo, pues primero vámonos por las revistas, luego vámonos por los calendarios. Bueno, en todo este punto que te estoy diciendo, nadie vio nada, porque todo el mundo lo vio normal. O sea, no lo vieron como matices perversos ni nada, güey. Porque, pues, si en ese momento, a lo mejor, y como hay mucha gente ahorita en el auditorio, me hubieran dicho, pues cálmate. O sea, está normal, es una información sex, no pasa. Sí, estás introduciendo un poco los inicios, yo creo que muy bien explicado. No pongo en duda nada de lo que dices porque no tengo yo esa información, pero desde luego no es lo mismo publicitar contenido sexual para adultos que algo que tenga que ver con los menores de edad, que ya en aquella época, aunque fuese a primeros de los 90, ya era una época madura, en parte, madura, aunque no, legislativamente y penalmente no, y solo a demostrar las leyes que ha habido luego posteriormente tanto en México como en otros países en cuanto al respeto a la libertad sexual de los menores, puesto que a mí, solo te voy a dar un dato, a mí me llamó mucho la atención de este caso, el tema de los embarazos durante la minoría de edad. Me llamó muchísimo la atención, puesto que puede haber en España, por ejemplo, por un ejemplo, y en México también, porque así sucedió, que un mayor de edad y una menor de edad tuvieran relaciones sexuales en aquella época, estaba inclusive casi dentro de la libertad, ¿no? Estaba dentro de la libertad porque en España y también en México se podían casar. En España hacía falta una dispensa, ¿no? Una dispensa es una autorización de los padres y también de la Iglesia Católica, si quería ser religioso. Y en México, hasta donde yo sé, siendo mayores de 16 años, y no me quiero equivocar, creo que mayores de 16 años o 15, no estoy seguro, se podían casar y tener hijos. ¿Qué sucede? En el caso de Karina Yapor, en las relaciones sexuales era tan menor que era evidente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de este caso, muchísimo, es la cantidad de hijos, incluso entre con algunas hermanas, ¿no? Es decir, durante la minoría de edad. Y eso es un indicio en el 95, en el 98, en el 2010 y en el 2024 de que algo estaba pasando. Sí, claro, o sea, obviamente, bueno, este tema de los embarazos, porque la mayoría de los embarazos se dieron al final, antes de ser capturados por la Interpol, y esto fue porque este señor, te digo, pues este señor siempre influenció a sus arquetipos en gente pervertida y perversa, siempre, o sea, cuando dijo voy a hacer boquitas pintadas, se basó en un personaje de un libro de Manuel Puig, escrito en 1969, que se llama Boquitas Pintadas, donde el protagonista de la historia es un hombre alcohólico que las golpea y que tiene relaciones con una niña de 13, de 14 y de 15. Y este libro de Manuel Puig está dividido en dos secciones: Boquitas Pintadas de rojo carmesí y Boquitas Azules. Y precisamente habla sobre los años de los 30 en Argentina, en la época rural argentina, en donde pues este señor
pues andaba con menores de edad y no pasaba nada. Y ese fue su modelo. En el caso de los embarazos, el modelo de Andrade fue precisamente un estafador, güey. Y te voy a explicar por qué. Cuando la Interpol los estaba siguiendo, él tenía mucho miedo a la extradición. Muchísimo miedo. Y de hecho, él incluso les dijo a Gloria Trevi y a Raquel, si nos extraditan, nos matan. Así. Entonces, él se había enterado de un caso de un estafador que para no ser extraditado a Italia, embarazó a una brasileña y tuvo un hijo brasileño. Y entonces había como una legislación aparentemente, en donde si tú tenías un hijo brasileño, podías no ser extraditado a tu país. Entiendo. Y seguramente tú estás mejor informado que yo en cuanto a que no sé si en aquel momento había convenio de extradición en México o Brasil. Claro, pero a eso voy. O sea, no tengo muy claras las fechas. Yo como abogado penalista lo primero que preguntaría es en qué día nació cada hijo. Porque no lo tengo claro, no lo he escuchado, no lo he buscado. Seguramente pues estar equivocado y a lo mejor ellas mismas lo han dicho. Pero eso es un tema muy interesante porque es el momento de cuando hubo la relación sexual consentida o no consentida, según la edad que tuvieran en el momento de la relación sexual. Digo consentida o no consentida porque puede ser agresión sexual. O igualmente agresión sexual, aunque fuera consentida porque eran menores de edad. ¿Cómo se obtuvo el consentimiento? Con abuso de superioridad, con manipulación, con engaño. Claro, aunque sean menores de edad en aquella época, que incluso se podían casar en aquella época en México, también en España, pero hay que preguntar en qué circunstancias se dio la relación sexual. Y la fecha de nacimiento de estos niños y niñas es muy importante porque hasta donde yo también tengo entendido, él practicaba, por lo que dicen las víctimas, abortos con Coca-Cola. Lo ha explicado Liliana Regueiro. Sí. Eso es algo gravísimo porque no es un abuso sexual, es una agresión sexual gravísima. Y hay que saber el por qué y en qué momento se hacen esos abortos, porque es otro delito. Los abortos se hacen en Texas. Y de hecho, lo que hacían es que las mandaban a Texas a abortar. Incluso te voy a decir una cosa, para que te des un quemón. Gloria Trevi se presume que abortó 8 veces. Nada más Gloria Trevi, 8 veces. Entonces, entiendo que me estás diciendo que durante la minoría y mayoría de edad. Todas, es correcto. O sea, aquí la situación era, una se embarazaba, se iba a Texas a abortar. Hasta el final, hasta la etapa final, en el lapso final, en esa huida del Interpol, porque acuérdate que el libro de Aline sale en 1998. Pero tú hiciste la primera denuncia, lo has dicho y se ha dicho en 1996. 96. Sí, nada más que las dos primeras denuncias que se hicieron, que fue Guadalupe Carrasco y Aline Hernández, no fueron denuncias, digamos, no les hicieron caso. Pues es que eso lo estuvimos hablando tú y yo en privado antes de esta charla. Eso quiero decir, cuando alguien denuncia algo tan grave, hay que hacer una mínima labor de investigación, caray. Investigación. Y entonces eso ya es un dato muy extraño. Muy extraño. Aquí lo que pasa es que bueno, aquí en la situación, y justamente el día que tenía que ir a comparecer de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel, justamente por la denuncia de Guadalupe Carrasco y de Aline Hernández, y le repito, la fecha fue 1996. Esa fue la primera denuncia en realidad. Y pues nada más fue Gloria Trevi y Raquel. El otro señor no fue porque le dio flojera. Y entonces las autoridades dijeron, no pasa nada, te creemos. Pero es que si todos estos delitos que normalmente se están cometiendo en la intimidad, pero en aquel momento, en 1996, había muchas niñas en esas casas, o sea, cualquier cerebro humano, cualquier fiscal, cualquier procurador de cualquier estado hace una investigación, pues claro. Hace una investigación y no solo en cuanto a las partes que estaban durante la intimidad, porque el autor va a negar los hechos y la niña, pues en ese caso, los va a afirmar. Hay que preguntar a los demás que estaban ahí. No, y este cronograma que hice, esta cronología la hice a propósito, porque incluso la denuncia fue
muy clarita. O sea, ellas contaron todo lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Y contaron lo de los calendarios, contaron todo. Absolutamente todo. Y entonces una de las cosas que cuestiona tanto Carla de la Cuesta e incluso Liliana Soledad Regueiro es precisamente eso. Si en 1996 te están diciendo que estas personas están reclutando menores de edad con engaños y que esto es un grupo coercitivo y que estas personas están sufriendo esclavitud, tortura, abuso sex, maltrato, pues están muriendo de hambre y están siendo golpeados todos los días y tú no haces nada y lo desestimas, porque si tú te hubieras puesto a investigar en el 96, probablemente, y lo digo, no hubiera pasado lo de Nadalay, no hubiera pasado lo de Brasil, no hubiera pasado lo que pasó en España, no hubiera pasado un montón de cosas, y si tú te hubieras puesto a rascarle un poquito como autoridad, y no nada más, ay, es que es Gloria Trevi. O sea, como es Gloria Trevi, no hay bronca. Moncho, lo que pasa en México y también en Estados Unidos es que el fiscal, antiguamente llamado procurador, tiene demasiado poder. Y te voy a poner un ejemplo. En España, una niña o niño o mayor de edad que denuncia una agresión sexual o abuso sexual, son diferentes en principio, terminológicamente hablando por lo menos, puede llevar el caso a juicio aunque el fiscal no quiera. Eso pasa en España. En cambio, en México, que eso algún día va a cambiar, de hecho, animo, si me está escuchando alguna de las víctimas, a que en cuanto a esa unión que tienen, que cambien esa ley en cuanto a que el fiscal tenga el poder de decidir si una agresión sexual. Oiga, usted no ha sido agredido sexualmente. Usted, fiscal, no ha sido agredido sexualmente, sí o yo. Usted, ¿por qué yo tengo que depender de usted? Eso es gravísimo. Eso es algo que hay que cambiar en México. Y no porque España sea mejor, ni mucho menos, porque también tiene muchos fallos. No, pero tienes razón. Pero tienen su lógica, ¿verdad? Y eso se utilizó de alguna manera o imprudentemente por negligencia del fiscal, en donde denunciaran tanto a Lin como Guadalupe Carrasco, y luego pasó, evidentemente, también en el caso de Karina Yapor, porque hubo, aunque no se llamase denuncia arriba, porque fueron como testigos, si un testigo te cuenta que ha sido violado, está contando un hecho criminal. El que se omitiera unir las carpetas al objeto de llevarla a procedimiento y que ellas constaran como víctimas, no es una negligencia, porque es básico para la lógica humana y jurídica saber que si un testigo te cuenta un delito personal, habría expediente por ese delito. Y como son delitos conexos, el que no se hiciese, delitos conexos porque pasaron en un mismo contexto, ¿no? Vamos a decirlo así, y además delitos muy similares. El que no se hiciese, es evidentemente que no es una negligencia. O el juez no sabía de leyes y por lo tanto era, no sé, era barrendero, o era el de los tacos, o con todos los respetos de los tacos, pero eso es dentro de la lógica jurídica de primero de derecho, o menos, o de la preparatoria, está claro. Sí, o sea, desde luego yo entiendo aquí una situación de claros conflictos de intereses, porque como tú lo dices bien atinadamente, en primer lugar había una persona que estaba encargada de una línea de investigación que era la Subprocuraduría de Chihuahua. O sea, esa persona, Óscar Castrejón Rivas, era la persona que estaba encargada de verificar todas estas denuncias que estaban haciendo en Chihuahua. Esas carpetas, esas denuncias se tenían que judicializar y anexar, como tú dices, un conexo. ¿Conexo es correcta la palabra? Delitos conexos. Eso la palabra vale tanto en España como en México. Son delitos conexos, es decir, conectados, ¿no? Sí, claro. Y hay que llevarlo en el mismo procedimiento, porque si no, tal y como hablábamos ayer, habría por 50 juicios para un mismo caso, ¿no? Sí, 60 demandas, 70 demandas. Pero eso es de una lógica jurídica, procesal que se hace en prácticamente todo el mundo, porque es que si no estaría todo saturado. Fíjate, es triste en México eso, en ocasiones, porque, mira, te voy a poner dos ejemplos claros. Uno es una joven menor de edad, que fue abusada sex en Veracruz, güey, y metió su denuncia por abuso sex.
y lleva 1 año y medio y ni siquiera se ha judicializado la carpeta. Esto es un problema de burocracia y de autoridades aletargadas. Es una burocracia criminal completamente, ¿no? Y esa jovencita pues no ha tenido su justicia. Y por otro lado, lo vemos porque a veces la gente no entiende como mucho de leyes, no entiende como el contexto de las leyes. Hay un influencer, probablemente lo hayas escuchado, que se llama Fofo Márquez. Y aquí en México, este señor, justamente en este año, el 5 de marzo, fue detenido por las autoridades. Hay un video en donde se ve golpeando a una señora que se llama Edith Márquez en una plaza comercial en Naucalpan. Está el video, están las pruebas. Este caso y la detención de Fofo fue el 5 de marzo. A Fofo se le metió a Barrientos, que está en Tlalnepantla de Vaz, simple y sencillamente por medida cautelar. ¿Por qué? Porque la sentencia que él está ahorita pugnando, bueno, por la cual va a ser sentenciado, porque todavía no está sentenciado. Ahorita es un presunto. Es presunto inocente. O sea, hasta que el juez de control no le dictamine la sentencia como culpable por intento de feminicidio con grado en cuestión de género y diga van a ser 18 años o 40 años, él no es un culpable sentenciado. Es la realidad, o sea, así funciona la ley. Entonces, este güey lleva 8 meses, casi 9 meses, y no ha sido sentenciado. Con videos, con pruebas, con testimonios, ya se hizo el juicio oral y el cuate no ha sido sentenciado. A ver, solo por aportar algo, no dudo, en todos los países de corrupción. O sea, en España no somos menos que en México. Tenemos ahora muchos casos muy importantes contra políticos de alto rango en España del gobierno. Quien se quiera informar que se informe, pero seguro que algunos de tus suscriptores y oyentes lo sabrán. Y en México también pasa, ¿no? Pero también es cierto que el presupuesto de justicia, el dinero que se invierte en justicia es mucho más bajo que en cualquier poder del Estado. Es decir, los recursos son muy bajos en cuanto a administración de justicia. Ya no hablo de la policía. Y yo también entiendo que, más allá de fiscales y jueces corruptos que hay en todo el mundo, hay fiscales que están saturados, están colapsados de procedimientos. Realmente, yo creo, no digo en estos casos, pues no lo sé, pero por la experiencia que yo tengo en España y en México, tal y como me dicen mis socios, realmente están muy colapsados de trabajo, y no es que no quieran resolver, a veces que no tienen tiempo, sin perjuicio de que hay cosas muy extrañas en algunos procedimientos, como evidentemente el de Chihuahua. Sí, o sea, si un caso no se hace mediático o si no tiene influyentismo, pues el caso se va con un proceso normal para todos. Mira, hace 3 años, yo fui a la fiscalía a levantar una denuncia. Entonces llegué a la fiscalía, y esto se lo comento a la gente para que también los quiero invitar a reflexionar y a concientizarse de no hacer denuncias a lo tonto, a lo baboso, Eso, por supuesto. Y les voy a decir por qué. Porque, mira, te diré, porque colapsan el sistema, no sirven para nada. Exacto. Y eso hay muchas denuncias de ese estilo. Discúlpame que te haya interrumpido. No te preocupes. Y bueno, pues llego a la fiscalía y digo, bueno, voy a levantar mi denuncia. Me pasan a tomar mi declaración. ¿Por qué vas a denunciar? Por usurpación de identidad, porque me robaron mis cuentas y ahí tenía dinero y así. Me toman mi testimonio y me dicen, ya es todo, gracias, nosotros le llamamos. Aquí está su número de expediente. Le dije, no, ¿a cuál nosotros nos llamamos? Deme mi copia. No, pues pues casi nadie la pide. No, pues yo sí la pido, dame mi copia. ¿Quién me va a llamar? No, pues te va a llamar un ministerial. Y ya se acerca un señor y me dice, mira, yo voy a ser tu ministerial. Porque te lo asignan, o sea, tu ministerial en principio va a ser tu ministerial hasta que tu expediente se vaya a la mesa. Y ya me dice el ministerial, yo te voy a llamar por teléfono. Ok. Pasaron 2 semanas y no me llama por teléfono, entonces yo voy a la fiscalía.
Oye, ¿qué pasó? Pues no me han hablado. ¿Cuál es tu número de expediente? No, pues es este. Pues ¿cuál expediente? Era una hoja vil, güey. Nada más que tenía un número de folio, ¿no? Ah, pásate. Y ya sale mi ministerial. No, es que yo le llamé, pero pues no me contestó. Dije, ah, cabrón, pues qué raro. Porque pues yo estaba esperando su llamada. Tengo 2 semanas esperándola. Me vuelven a tomar mi declaración. Nada más que ahora me preguntan todo. Te cuestionan todo. Claro. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Y al final de mi ratificación, porque esa es otra declaración que doy, me dicen, ok, tráeme tus pruebas en un pendrive. Ya voy con mi pendrive, entrego mis pruebas y de repente volteo, güey, y veo así en los escritorios de la Fiscalía de Quintana Roo, cajas y cajas y cajas y cajas de expedientes, güey. Pero cajas y cajas, así como mi expediente que me habían hecho, pero expedientes tumbados, un güey sacando cajas de expedientes ya como archivo muerto, porque si pasa tanto tiempo, pues ya se van a archivo muerto y los destruyen. No tienes idea cuántas. Y le digo, güey, es impresionante la cantidad de denuncias que hay aquí. Me dice, más de la mitad son puras pendejadas. Más de la mitad no proceden. O sea, me atrevo a decirte que el 70% de las denuncias que me hacen no proceden, güey. Me salgo de la fiscalía entendiendo, güey. Entendiendo y tratando de comprender si mi caso en ese momento era más importante que el caso, a lo mejor, de un abuso sex. Dije, evidentemente no. O sea, evidentemente mi caso, pues nunca va a ser igual, güey. Mi caso, pues es usurpación y no pasa nada. Puedo recuperar mis tarjetas y eso. O sea, mis cuentas bancarias y eso, ¿no? Perdí un canal, pero no pasa nada. No es lo mismo que abusen, ¿no? Y me paro así en la fiscalía, en el lobby, y me dice, a ver, señor, ¿qué va a hacer usted? No, pues quiero mi copia. Pues yo era el señor copias, güey. O sea, yo siempre tenía que tener mis copias. Y está muy bien porque sin copia no consta acreditación de lo que has hecho. Y entonces pido mi copia otra vez para mandarla justamente a YouTube y reclamar que me habían robado mi canal y varias cosas. Y me siento y en lo que me van a hablar para darme mi copia, obviamente estoy hablando horas esperando una copia. Una señora al lado de mí, uy, joven, yo llevo 1 año y medio. Y le digo, ¿y a usted, señora, qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me dice, a mí, mi esposo casi me mata a golpes. 1 año y medio y no han metido preso a su esposo por maltrato, por intento de feminicidio, ¿por qué es eso? No, joven. Bueno, esto que yo les estoy diciendo fue hace 3 años, cabrón. O sea, sigo esperando a que mi ministerial me diga qué mesa me tocó y si ya se judicializó mi carpeta de investigaciones. No lo sé, güey. 3 años. Es que es el problema de México, que todo depende mucho del fiscal o antiguamente llamado procurador, y eso es un problema, pues que están saturados y muchas denuncias son denuncias que no tienen la gravedad y la, digamos, prueba. Ojo, porque luego ellos también lo que hacen es ver que no solo la gravedad del delito, sino qué pruebas tienes. Si tú denuncias algo muy grave pero no tienes ninguna prueba, es un caso que va a estar más aparcado, digamos, más atrás que uno, a lo mejor menos grave, pero que tiene más prueba. ¿Por qué? Porque el trabajo, o sea, el Ministerio Fiscal, hay que darle parte del trabajo hecho. Hay que ayudarle a trabajar. Es una cosa común. La víctima necesita ayudar al fiscal y el fiscal a la víctima, pero es algo común. O sea, es algo que tiene que ser compenetrado sin perjuicio de la labor de la policía, claro. Evidentemente. Pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, y aquí vamos a tocar las complejidades de las demandas, denuncias, o lo que se pueda llegar a hacer. O sea, les voy a decir qué es lo que me preocupa y cuál es la realidad de las cosas. O sea, tampoco voy a venir aquí a decirles no. Es que sí se pueden abrir los expedientes de Chihuahua, sí se puede hacer eso, se puede. Les voy a decir cuál es la realidad.
las niñas fueron a denunciar a Chihuahua, las niñas en ese momento tenían indicios de tortura, se les podían hacer exámenes psicológicos, incluso se les podían hacer exámenes para determinar si en algún momento habían sufrido algún agresiones daño, sexuales, sí, daño genital. O sea, estaba el momento fresco, los golpes, las declaraciones, las denuncias. Este tema, evidentemente fue hace muchos años, más de 20 años. Y evidentemente eso, hoy por hoy, pues tú vas a Chihuahua, te van a decir esto ya, señores, pues ya prescribió, güey. O sea, esto ya no va a proceder. ¿Por qué? Porque en el momento que se metieron las denuncias, no sabemos qué pasó, pero no se judicializaron esas carpetas de investigación y no llegaron al juez Pineda. No, si sabemos qué pasó. Sabemos claramente lo que pasó. El señor Óscar Castrejón no le dio seguimiento ni hizo la línea de investigación para que la fiscal en ese momento, la señora Patricia, judicializara esas carpetas de investigación y hiciera un conexo con la denuncia de Karina Alejandra Yapor, que era lo legalmente lógico, porque ahí era, entrégame pruebas, cabrón, salían en la televisión todos los días. O sea, prueba había, a borbotones habían pruebas. O sea, habrían pruebas de todo y las denuncias estaban hechas en tiempo y forma. Estas denuncias, hoy por hoy, la Procuraduría de Chihuahua o el gobierno va a decir, abran las carpetas de investigación. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo, desde que empecé a estudiar este caso jurídicamente, porque jurídicamente lo que se ha publicado y algo de parte del expediente de Chihuahua tengo, pero evidentemente si no tengo todo no puedo más que dar una conclusión parcial, ¿no? Claro. Parcial. No tengo el expediente que enseñó hace poco, creo que fue Carla de la Cuesta, que tenía en su casa, o donde estaban todos los tomos, los miles de páginas, pero me hago una idea porque yo estoy habituado a trabajar ese tipo de trabajo, ¿no? Mira, fíjate que ahí en Chihuahua estuve revisando el Código Penal de Chihuahua de los años durante cuando se cometieron los delitos. No puedes utilizar un código penal distinto, salvo que sea en beneficio del presunto autor. Sí, claro. ¿De acuerdo? En principio, en esa época no existía el delito de trata de personas. El delito de trata de personas es un delito del Protocolo de Palermo del año 2010 que luego entró en vigencia en México en 2012. Ok. Entonces, he escuchado en algunos canales que dicen, primero, el delito de trata de personas no prescribe. No, pues primero, el delito de trata de personas actualmente tiene una prescripción enorme y es muy difícil que prescriba. En México actualmente el delito de secuestro no prescribe actualmente, pero en el año 95, 96, 97, 98, 99, 2000 y hasta el año 2007 en Chihuahua tenía una prescripción que era bastante grande, y ahora si quieres hablamos del tema de Tamara Zúñiga en cuanto a la prescripción. Luego escuché en otros canales de que hablan de que el delito de lesa humanidad no prescribe y que por lo tanto el delito de trata de personas tampoco. Claro, si tú le preguntas a un abogado ahora mismo, ¿el delito de lesa humanidad prescribe? O a Google, o a ChatGPT, etcétera, te va a decir que no, porque el delito de lesa humanidad es un delito de la Corte Penal Internacional. Claro. Del Estatuto de Roma, es un delito internacional junto a los delitos de genocidio y delitos de crímenes de guerra y delitos de agresión. Y no prescriben desde el año 2002, en el momento en el que entró en vigor, al menos en España, el Estatuto de Roma, que es el Código Penal Internacional. ¿De acuerdo? No prescriben ahora, pero antes sí, porque el delito de lesa humanidad, fíjate si es fácil de entender, es un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Y lo estoy diciendo de memoria. Cualquiera puede descargarse el Estatuto de Roma y ver en el artículo concretamente, os lo voy a decir para que quien quiera verlo,
porque para que no parezca que me lo estoy inventando. El artículo 7 dice que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque se cometa asesinato, exterminio, esclavitud, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Claro. Yo entiendo que la sociedad, tú mismo o cualquier persona que no conozca las leyes profundamente, pues diga, oye, esto es un delito de lesa humanidad. Bueno, respetar tu opinión, pero jurídicamente no es un delito de lesa humanidad. Y además, en aquel momento que pasó todo esto, no existía el delito de trata de personas. Por lo tanto, si una víctima, te voy a poner un ejemplo porque en parte ha pasado, y lo sé lo sé a ciencia cierta que a alguna víctima le ha pasado. Si una de las víctimas de este caso va a un abogado actualmente y le dice, oiga, el delito de trata de personas se podría abrir en México, el abogado le va a decir que no. ¿Por qué? Porque no existe el delito de trata de personas en México en aquel año. Claro. Y además, ¿en qué lugar? No existía en todo México. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo. Si el delito el delito de secuestro se comete en Ciudad de México en el año 1995, no existía un delito de secuestro en Ciudad de México de forma tan clara, estipulado de forma tan clara como en Chihuahua. Entonces, te va a preguntar el abogado, ¿en qué estado me está usted preguntando se cometió el delito de secuestro? ¿En qué estado? Porque necesita ver cuáles son los requisitos del delito de secuestro en el estado de Chihuahua o en el estado de Ciudad de México. Okay, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Porque en en Ciudad de México se aplicaba en aquel momento, hasta el año 2002, si no recuerdo mal, se aplicaba el Código Penal Federal en Ciudad de México, porque era Distrito Federal. Y hasta no hace mucho, ahora ya se aplica el Código Penal de Ciudad de México. Bueno, no quiero aburrir a la población. Lo que quiero que la gente entienda que si tú le preguntas a un abogado si el delito de lesa humanidad prescribe, te va a decir que no, porque es un delito de derecho penal internacional. Sí. Si le preguntas si un delito de trata de personas prescribe, te va a preguntar en qué país y en qué año. Y si le dices que fue en México en 1995 o en el año 2000, te va a decir que no existe el delito de trata de personas porque se instauró en el año 2012. O sea, es un dato interesante porque muchos contextualizamos, o sea, ¿en qué sentido? Tiene toda la estructura organizacional, el que planea, la que es el gancho, la que lava el cerebro y la lugarteniente. O sea, esa estructura. Pero es que es lo que hemos aprendido ahora. Es decir, la sociedad sabe lo que es el delito de trata de personas. Más o menos lo sabe. Exacto. Eso es en aquellos años no existía. Eso es lo interesante y es lo que quiero darle a entender al auditorio, a la gente que nos está viendo. O sea, nosotros sabemos que esto tiene todos los matices porque camina como trata de personas, habla como trata de personas y hace cuac cuac. Y lo sabemos, ¿no? Pero en ese tiempo no aplicaba. Exactamente. ¿Qué sucede? Yo entiendo la decisión de Olivia, el apellido, recuérdame, Olivia Rubio. Rubio, exactamente, perdona. La decisión de Olivia Rubio, que creo que era la abogada por secuestro, ¿no? Sí, de llevarlo por secuestro es una decisión muy inteligente. Muy inteligente. Es una buena abogada, es una decisión inteligente, y más en el caso de Tamara Zúñiga. ¿Por qué? Mira, si yo me he preocupado por buscar el Código Penal de Chihuahua de años 97, 98, los años que estuvo Tamara Zúñiga, si no me equivoco. Y mirad lo que es el delito de secuestro. Dice, el artículo 229 del Código Penal de Chihuahua, que fue vigente hasta el año 2006 o 2007, esa versión, dice, es la privación de la libertad, tendrá el carácter de secuestro y se sancionará con prisión de 20 a 40 años y multa de 500 a 1000 veces el salario si se realiza cualesquiera de los siguientes casos. Es cuando se trate de obtener rescate, un caso. Que no es el caso. Sergio Andrade no solicitó un rescate, ¿verdad? No. Vale, pues entonces ya no es este supuesto. ¿Ese es el artículo 163 y 163 bis o es el artículo 9?
No, este es el artículo, al menos el que yo creo que es el correcto, el 229 del Código Penal de Chihuahua. Es que es el de Chihuahua, yo te estoy hablando del federal. No, pero sí. Pero no, el de Chihuahua. Es que el federal en aquella época no tenía delito de secuestro. Y te digo por qué. El delito de secuestro en México entró a través de la Ley General de Prevención del Secuestro, que creo que es del año, no me quiero equivocar, 2010 aproximadamente. Existía el secuestro en los códigos penales de los estados, pero no en el Código Penal Federal. Entonces, claro, eso es un problema, era un problema evidentemente. Y diré más, pero el segundo supuesto de secuestro es cuando se trate de obtener información de la víctima o una persona relacionada con ella. Tampoco es el caso. Tercer supuesto, cuando se amenace con privar de la vida a la víctima o causarle algún daño físico grave para que ésta, un tercero o una autoridad realice o deje de realizar cualquier acto. Este es el que parece que es. Es el que encaja. El que encaja, ¿por qué? Porque dice Tamara que estaba privada de libertad, ojo, no siempre, también lo ha dicho ella, y se le amenazó con, la pregunta es, o parece que ella dice, que se le amenazó con privarle de la vida o causarle algún daño físico. Sí, de hecho fue golpeada y fue abusada. O sea, el tema de Tamara en específico, y por lo que yo pienso, y bueno, no solamente lo pienso, porque he hablado con la abogada, y he hablado con varios despachos jurídicos penalistas. Entonces, el caso de Tamara es que Tamara a los 13 años de edad llama por teléfono a Gloria Trevi Racanel. Ella llama por teléfono. Su hermana ya estaba allá, o sea, su hermana se fue 2 años antes. Y entonces ellas, y es ahí donde yo digo la responsabilidad de las coparticipantes, ¿no? En este caso en específico es la realidad. Gloria tenía 27 años, Raquel tenía 25 años, te estoy hablando 1995, Tamara Zúñiga tenía 13 años de edad. Ellas le dicen 20. Ya para el 95, o sea, estamos hablando de un año antes de que Aline Hernández y Guadalupe denunciaran, ya habían golpes, ya habían maltratos, ya habían abusos sex, ya había una comuna, y ya empezaba a formarse una secta. Es una realidad. Y entonces ellas le dicen, vente. Y entonces ella va pensando que va a ser corista, artista, no sé. Y obviamente la pasa a recoger Gabriel Holguín, se la lleva a una casa, tal, y a ella en específico le encierran en una choza, ahí en Zihuatanejo, y la tienen encerrada. Sí, pero fíjate una cosa, déjame que te haga una precisión. La víctima se puede explicar como quiera, estaba encerrada, pero técnicamente, si coges su testimonio que ha dado en algún canal últimamente, técnicamente no estaba encerrada. No todo el tiempo, claro. Quiero decir, ¿a dónde voy con esto? Y no es que me esté riendo, sino que la víctima, este es el problema que pasa muchas veces, la víctima se explicará como quiera, en su semántica y en su forma de... Pero otra cosa que el delito haya sido como claro, tú lo estás interpretando. Exactamente, aquí voy. No estoy negando que... No, o no estoy dudando o no estoy negando que sea un delito de secuestro, pudiera ser un delito de secuestro, porque además el delito de secuestro, el siguiente artículo, el 229 bis, habla de que también secuestro con violencia física o moral, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar detenida. Para estar detenido, la interpretación tradicional del secuestro es que estés encerrada, claro, pero de verdad, no de que salgo y le pregunto a quien me custodia, oiga, ¿qué hago? ¿Puedo salir o no puedo salir? No, y te dicen, no puede usted salir sin ningún arma. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto tradicional de detención ilegal o de secuestro... Oye, es pues algo te vendan, te amarran las manos y te meten en un cuarto. Claro, exactamente. Entonces, claro, cuando tú escuchas el testimonio de Tamara Zúñiga, chirría un poco el hecho de que pudiera salir. De hecho, pudo salir, intentó suicidarse, etcétera, etcétera. Bueno, bien, ¿a qué voy con todo esto? A que los artículos del Código Penal de Chihuahua, en este caso, hay que interpretarlos de una forma moderna, a pesar de que hay que aplicar el Código Penal vigente en aquel momento. Es decir, en la detención puede ser, porque además el Código Penal dice detención, ¿no? De hecho, la palabra concreta dice, un momento, para que ustedes me entiendan, ¿no? La privación de libertad.
Claro, dice el de 229 y luego 229 dice la privación de libertad. ¿Qué es privar la libertad? Hombre, pues normalmente es que no puedas salir de un sitio porque no tienes la llave o porque estás atado, como tú bien has explicado. Pero ojo, ¿a qué voy con esto? A que si tú interpretas que el secuestro, el supuesto secuestro, que no lo dudo, de Tamara Zúñiga es por secuestro, ¿de acuerdo? Es decir, que no podía salir, pero a veces podía salir, el mismo argumento... No te hace sentido, pues claro. El mismo argumento te sirve para las demás chicas. Claro. Podían salir, pero estaban bajo amenaza de muerte. Sí, o sea, si lo quieres ver de esa manera, sí. Entonces, si tú utilizas un argumento para una cosa y lo puedes utilizar también para las otras chicas, claro, esto, ¿a qué voy con esto? No estoy diciendo que se pueda aplicar el delito de secuestro, porque es una aplicación muy forzada para las demás chicas. Para la de Tamara, como estuvo encerrada, parece ser bajo llave un tiempo, pero otra parte no estuvo tan bajo llave, sino que había una custodia sin armas, es decir, que podía salir, de hecho salió y se intentó suicidar, las otras chicas también podían salir, y de hecho salieron, pero estaban... ¿Cuál es el núcleo esencial de ambas chicas, o mejor dicho, de Tamara Zúñiga y las demás chicas? De que todas no podían salir bajo amenaza de muerte. Es decir, estaban privadas en libertad. Pero este razonamiento que acabo de hacer es un razonamiento interpretativo de las leyes. ¿A qué voy con esto? Y termino ya porque no quiero aburrir a tu autoaudiencia. No, está bien interesante. Está interesante. Cuando una víctima te pregunta, como a mí me ha preguntado a una víctima de este caso, ¿qué se podría hacer en México? Yo les digo, mira, en principio nada. Porque es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Pero ojo, si un buen abogado le dice, mira, tienes muy pocas posibilidades, yo no lo veo, lo veo muy difícil. Yo también. Lo veo muy difícil. ¿Que quieres denunciar? Bueno, pues para adelante, pero hay que hacer un trabajo. Pero de ahí que procedas es muy diferente. Es muy diferente, es muy difícil. El caso de Tamara Zúñiga a lo mejor es un poquito más fácil porque hubo ciertos periodos de privación. En los que sí estuvo encerrada, exacto. Pero ojo, habría que preguntarle, ¿encerrada en qué sentido? Porque a mí no me queda claro. Sí, o sea, aquí lo que me imagino que la defensa estaba, por eso denunciaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, es porque justamente entra el Código Penal 364 que establece que, pues, primero el delito de secuestro no prescribe y yo me imagino que por esa razón dijeron vámonos a la Ciudad de México porque aquí ya no hay prescripción del delito, pero la ley es muy clara, o sea, la ley dice por privar de la libertad a alguna persona. Si yo te privo ahorita de la libertad y me agarra la policía, o sea, el mismo día, la sentencia es de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 100 días de multa. Pero si yo te tengo encerrado por cada día que pase, a mí me dan 1 mes de sentencia por cada día adicional que pases de tu privación de tu libertad y así va aumentando mi pena. Exactamente. Entonces, también la pena aumenta, y es importante, si la privación de la libertad es con violencia, también aumenta y cambia, digamos, la percepción del juez de control si la víctima es menor de 16 años y también cambia la perspectiva del juez de control si la víctima está en una situación de inferioridad física y moral y mental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el englobar el tema del secuestro puede tener diferentes matices. O sea, puede ser un secuestro express, puede ser un secuestro de un día, puede ser con una extorsión por dinero o por una violencia física o una amenaza de muerte. Es decir, hay muchos elementos que según se den en cada caso, hay que preguntar a cada víctima de este para caso, que se haga una correcta interpretación. Se tipifique. Exactamente, pero también te digo una cosa. Hasta donde yo sé, no quiero yo ser, que sí, al final todo cabe interpretación, aunque hay que estudiarlo, ¿no? Pero en mi opinión, el delito de secuestro es imprescriptible desde el año 2010 o 2012 que entra
la Ley General de Prevención del Secuestro. Antes, en Chihuahua, tiene una pena de 20 a 40 años y agravada cuando hay violencia física hasta 50 años. Es decir, que sería como mínimo de 30 años. Yo te escuché decir, creo que fue a ti, que el delito de secuestro en Chihuahua eran 30 años de prescripción. Y para mí es correcto. Pero ojo, claro, lo que se duda que le sirva a Tamara Zúñiga, que puede servirle, pero ojo, según como lo diga. Es que ahí está el problema. Ah, es que ese es el tema. O sea, el problema es que radica en que el juez no se va a tocar el control. El juez no le importa YouTube. El juez no le interesa lo que pienses. No. O sea, el juez, por eso se llama juez de control. O sea, ni siquiera, y aquí la gente es cuando tiene que saber interpretar los procesos penales. El que decide no es el Ministerio Público, no es la Fiscalía, no. Ni es el ministerial, es el juez de control. Es el que decide. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía es el lugar a donde vas a denunciar. Fiscalía. Y el que te escucha, el que escucha tu... Porque si no, imagínate, cualquier persona podría llegar a demandar y cualquier persona podría llegar a denunciar, así como lo estábamos platicando en Quintana Roo, ¿no? Que había pilas de expedientes. El Ministerio Público te escucha y el Ministerio Público analiza si tu caso vale la pena ser judicializado. O sea, el Ministerio Público es el filtro. El que decide es el juez. Pero aquí el problema con Tamara es que tú no puedes llegar a un Ministerio Público y hacer una declaración a medios chiles. No puedes. Tienes que decir desde el momento. Eso es correcto. Además, habría que ver, yo como abogado me pregunto, ¿qué denuncia puso? ¿Qué dijo en esa primera denuncia? ¿Qué dato faltaba? Porque, a ver, lo lógico normalmente cuando haces una primera denuncia es que pongas el todo. ¿Por qué? Porque, hombre, quiero decir, esto es un trabajo profesional. ¿Qué voy a mandar a la clienta a decir dos cosas? Me han secuestrado Sergio Andrade y, oye, y estuve 3 años y me volví. O sea, no, tú vas con todo. Cuando vas con todo, cuentas todo. Claro. Eso es una denuncia como Dios manda profesional. Bueno, eso es lo que yo entiendo que se hizo. ¿Qué sucede? Que muchas veces las víctimas, ojo, y lo que voy a decir, que esto es muy interesante porque lo he escuchado en este caso y he hablado con alguna, en esos momentos del hecho delictivo no consideran víctimas ni autores, es decir, o ni víctimas o ni autores a algunas de las otras personas que hubiera ahí. Y eso es porque, por ejemplo, puede haber un síndrome de Estocolmo, o porque no, en aquel momento no tienes la madurez intelectual para percibir que la maldad o el hecho contributivo o participativo de otras personas, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? A lo que yo he notado es que hay ciertas víctimas, y esto ya solo es una opinión mía, que pueden haber considerado que tal persona no era víctima o que tal persona no era autora o partícipe, porque hubo en algún momento de la vida pues cierta simpatía o cierta ayuda en momentos puntuales. Voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Yo le pregunté a una víctima del caso Sergio Andrade en privado y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que has visto tú de Gloria Trevi por el cual cambiaste tu opinión? Sí, me estás diciendo ahora que no es que es víctima. O sea, tú me estás contando un relato, pero yo no escucho en tu relato nada que me haga pensar que Gloria Trevi es víctima. Así, ¿qué hecho específico y claro de tu relato me estás contando por el cual yo, cualquier persona o tú misma llegas a la conclusión de que Gloria Trevi es víctima? Y no me supo contestar. Ojo, fíjate, alguien que decía que Gloria Trevi era víctima no me supo contestar a qué hecho delictivo concreto vio por el cual le hiciera pensar que era víctima. Sí, claro. O sea, entonces, si trasladas esto al tema de Tamara Zúñiga, es un poco, es decir, que ella no considere víctima
o mejor dicho, sí, Sí, que no considera autora o partícipe a Gloria Trevi o a Raquel, es su opinión yo no sé cómo decirlo, su opinión pues vale, pero es lo que tú decías en algún vídeo, su opinión respecto a la participación de Gloria Trevi o Raquel u otras personas es una opinión que luego tiene que estar avalada por hechos, hechos probados. Desde luego, o sea, acabas de decir una palabra que yo siento que le diste al clavo cañón, cuando dijiste, bueno, al principio, la primera percepción, porque hay que entender, cuando tú eres una víctima, ¿por qué vas al psicólogo, cabrón? ¿Por qué vas al psiquiatra? ¿Por qué hablas con gente profesional? ¿Por qué? Porque estás improntadísimo, cabrón. Estás improntado. ¿Por qué las víctimas de abuso sex denuncian 4, 5, 6 años después, 7 años después? Y más. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las víctimas empiezan a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Llega un momento... Poncho, solo un detalle. La prescripción en delitos de agresión sexual es altísima, tanto en México como en España, como en otros países actualmente. ¿Por qué? Porque la víctima de una agresión sexual durante la minoría de edad o abuso sexual tarda muchas décadas, muchos años y décadas en denunciar por falta de madurez, por falta de fuerza, problemas psicológicos, etcétera. Y por eso las leyes ampliaron mucho la prescripción de estos delitos. Eso, fíjate, solo para denunciar al autor de la agresión sexual. Imagínate para lo que es la percepción de los copartícipes de una agresión sexual. Eso. Entonces, sí, evidentemente en ese momento, si tú le hubieras preguntado a algunas de las menores de edad que si consideraban que Gloria Trevi era una copartícipe o Raquel Portillo era una copartícipe, que para mi punto de vista sí lo son, te hubieran dicho no. ¿Por qué? Pues el síndrome de Estocolmo, porque no están diciendo... Porque a lo mejor las víctimas también, es que lo que considera la víctima que es un delito, es decir, el que no te penetren, o sea, ¿quién penetraba? Penetraba por Sergio Andrade, supuestamente, entiendo yo, sí, que era agresión sexual. Y la víctima, si no le penetra otra mujer, si es menor de edad, y también incluso la mayor de edad, va a pensar que es quien está presente en ese momento no es agresión sexual, porque no, pero en verdad el que está presente y tiene poder o capacidad, como la madre que permite que el padre exacto, es copartícipe o coautora inclusive, aunque no penetre, de agresión sexual. Eso tanto en España como modernamente en España, como también puede caber esa posibilidad de coautora de agresión sexual, aunque no penetre una mujer a otra mujer, porque está presente y ayuda en eso. Entonces, lo que pasa, y ya finalizo porque creo que me has entendido muy bien, y también tus televidentes, o cómo se dice, ¿no? El auditorio. El auditorio, exactamente. Es que muchas veces lo que te cuente la víctima, a mí como abogado, hay que reinterpretar lo que en verdad quiere decir. Y vuelvo al caso de antes. Una víctima de este caso me dijo, creo que Gloria Trevi no es víctima. Perdón, creo que Gloria Trevi es víctima, perdón. Pero no te supo decir por qué cree que es víctima. Simplemente la tiene en ese concepto, pero no sabe ni por qué. Claro, yo le pregunté, ¿pero en qué te vas para decir que es víctima? ¿Qué has visto? Y lo que me contó que había visto, yo desde mi perspectiva de lo que me contó, no daba para llegar a esa conclusión. Sí, claro. No quiero decir que Gloria Trevi no sea víctima, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en base a lo que se me contó, yo no detecté que fuera víctima. Sí, en base a tu experiencia, en tu expertise, no. O sea, yo ahí, en el caso específico, ya para cerrar el tema de Tamara, yo lo que sí siento es que ella tiene que entender, o sea, en este concepto, de que si ella quiere hacer justicia, tiene que decir su verdad y las leyes tienen que interpretar en base a su declaración y su testimonio qué onda. Porque al final tú tenías 13 años y si estas personas no te hubieran llevado,
no te hubiera pasado lo que te pasó. Es así de sencillo, ¿no? Y yo veo complicada la postura y sobre todo el hecho de que salgas a las redes sociales y de verdad sí te afecta. O sea, sí es un peligro salir a las redes sociales y andar cambiando tus versiones y andar... Mira, Poncho, me sabe mal decir esto, yo lo dije en algún otro canal y no lo digo con la intención de molestar a ninguna víctima, sino con la intención de que yo creo que las víctimas no han estado bien asesoradas. Porque cuanto más habla uno, y no quiere decir que yo vete la libertad de expresión, que la víctima puede contar lo que quiera. Claro. Pero ojo, porque eso, la otra parte está pendiente de lo que digas. Claro, está esperando tu error que cometas. No, y la semántica también. La semántica, el cómo lo cuentes y cuándo lo cuentas, bajo qué circunstancia lo cuentas. No quiere decir que yo no anime a las víctimas a contar su historia. Al contrario, es muy necesario, pero tienen que saber que no se puede hacer alegremente. Sí, o sea, lo que yo sí siento, y así por ponerlos en este panorama real, en el mundo real, o sea, les vengo a decir verdades. Digo, aquí tengo un abogado al lado de mí, y si me equivoco, por favor, desmiénteme. Yo la verdad, y lo digo con mucho respeto, yo veo el caso de Tamara ahorita en este momento prácticamente imposible de que lo gane. No veo la manera en que lo gane. No lo veo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, se me hace muy incongruente porque le dices a una de las mejores penalistas del país que ella te intentó convencer para que alteraras tu versión. Y eso es una difamación, cabrón. O sea, eso es muy extraño que un abogado... yo no puedo negar nada, ¿no? Ni afirmarlo, pero es muy extraño. Es muy extraño. ¿Por qué? Porque ya Tamara hizo la primera denuncia. Exacto. O sea, el momento en el que si partimos de la hipótesis de que esta abogada quería manipularla de alguna manera o convencerla, el primer momento es el más importante. Sí, tu denuncia inicial, porque si no, en la ratificación se van a ver la contradicción de tu declaración inicial. O sea, por eso hay una ratificación, por eso hay una muestra de pruebas, por eso hay un juicio y además, mira, Poncho, tú has leído parte del expediente Chihuahua, ¿no? ¿Verdad? Lo has dicho alguna vez en tu canal. No es lo mismo que una víctima vaya a declarar a fiscalía y le pregunten, sí, le preguntan mucho y le repreguntan, que un abogado prepare durante meses una denuncia. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Claro. En el juzgado la gente se cansa, tú estás ahí 3 horas, el fiscal se quiere ir a comer, tendrá a su hija, a su hijo, tendrá un partido de fútbol y la gente se tiene que ir a comer. El abogado al que pagas o no pagas, o se compromete, te trabaja durante varios meses a hacer una denuncia que luego tú firmas o deberías de firmar y se presenta. Y las denuncias escritas por los abogados y firmadas por las víctimas son mucho más meticulosas. Por supuesto. Y más en un caso tan importante o con tanta relevancia internacional y además con tantos años que han pasado, ¿no? O sea, no creo yo que Olivia Rubio haya hecho una denuncia de 3 páginas diciendo que fue secuestrada por Sergio Andrade y que luego se fue, salió corriendo y se intentó suicidar. Sí, o sea, que se teletransportó, güey, y que llegó y ¿por qué? Porque no creo yo que esta abogada ni ningún otro quiera hacer una cosa de secuestro que no es de un pequeño hurto, de un radiocassette, de un CD o de un iPod o de un celular, que comparado con un delito de secuestro. Habrá seguramente hecho una denuncia muy bien trabajada, muy pormenorizada, por lo tanto, si se presentó, entiendo que se presentó, así lo ha dicho Tamara Zúñiga, pues lo que hicieras luego en fiscalía serían 4 matices muy pequeños. Claro, claro, por supuesto. O sea, porque la primera denuncia tú estabas consciente de lo que estaba plasmado en ese documento, en ese papel que estabas entregando a la fiscalía. Y como tú lo dices bien claramente, o sea, lo segundo son los matices que tú puedas llegar a cambiar de tu primera declaración, que puede ser, ay, es que se me olvidó esto, o a lo mejor no eran las 10, eran las 9:30. Pero, sí. pero si tú cambias mucho tu declaración inicial, pues caes en contradicciones y seguramente eso te va a pesar con el juez de control. Yo no he visto la denuncia, ojalá tuviera algún día
o Tamara pudiera explicarla qué es lo que hizo en la denuncia. Ojalá que sí, y pudiéramos leerla, porque Tamara en esa denuncia ha tenido que decir obligatoriamente, si su abogada, entiendo que ha hecho bien las cosas, es desde el principio hasta el fin. Claro. Quién me llamó, quién me llevó, cuando llegué ahí, quién estaba. Claro. Es que, porque si no, tú no puedes explicar un secuestro. Entonces, lo que me llama la atención de Tamara, que con todos los respetos, es que, y ahí te doy la razón, es que no depende de la percepción de la víctima de quién es autor o copartícipe en un procedimiento judicial, sino de quién, del juez que va a condenar, bueno, primero del fiscal y luego del juez. Sí, exacto. El fiscal va a judicializar. Pero el tema es que yo, en este punto, después de tantas declaraciones, porque, por ejemplo, si sales tú y dices, a ver, cuando yo era pequeña, yo salí y yo denuncié y dije que Gloria era pedo. O sea, fila, ¿no? Pero es que no puedo decir esa palabra completa en YouTube. Yo lo denuncié. Tú no puedes, pero yo sí. No, le pongo un sonido. Yo digo agresión sexual porque... No te preocupes, no pasa nada. Pero, por ejemplo, esas palabras como pedo, no la puedo decir o la omito, ¿no? Pero bueno, llegas y dices a los 15 años de edad, no, la señora me hizo esto y esto y esto y esto y esto y ella también es culpable y es una mierda y así te mantienes en esa versión, en esa postura durante años y ahora vienes a decir que todo lo que dijiste de niña era mentira. Entonces, eso es vuelvo a la misma, yo no creo que Tamara gane el caso de México. Lo tiene muy difícil, ya, ojalá lo gane, porque mira, si lo gana Tamara o se inicia un expediente ya formalizado ante el juez de control, las demás víctimas podrían utilizar la misma vía porque, conforme he explicado anteriormente, ese concepto de detención ilegal no es completo o digamos estricto en el caso de Tamara Zúñiga, porque tuvo épocas de libertad en la que había alguien custodiando, pero no con un arma, así ya fácilmente podía salir, ¿no? Por decirlo, no es una detención o secuestro violento, continuamente encerrada con lo típico de las películas, ¿no? Y eso mismo le podría servir a las demás víctimas. O sea, es decir, que lo que pueda ser positivo para Tamara lo podrían utilizar las demás víctimas. Pero también hay un dato muy interesante. ¿Por qué las demás víctimas no han denunciado penalmente en México? Seguramente porque vieron muy pocas oportunidades. Y cuando se abrió la ventana de prescripción en California, que son muy inteligentes en California, hay que decirlo, porque lo de California es un hito histórico que alguien pueda llevar civilmente una agresión sexual después de prescribirse civil y penalmente. Sí. Abriendo esa ventana de prescripción. Ojo, eso en México se podría hacer y se podría hacer en otros países. Eso que recomiendo. Eso sería, y yo siempre lo he dicho, o sea, ¿por qué en México no se hace o no se sigue el ejemplo de California? ¿Por qué no se sigue el ejemplo de California? Es que te voy a contar un dato y con esto casi que voy a tener que finalizar, perdona que digo Poncho, porque tengo una reunión de trabajo en 5 minutos. No te preocupes. Mira, fíjate que en California ha funcionado, han sido 3 años de ventana de prescripción con muchísimas demandas, el caso Sergio Andrade, Trevi, Raquel y las víctimas de las Jane Doe, y en México se podría hacer. ¿Y por qué no se hace? Porque yo creo que por 2 motivos. Uno es porque colapsa el sistema, ya está colapsado, colapsaría. Segundo, porque los esfuerzos que se están haciendo actualmente están en leyes para, como en este caso, protección, o hace Carla de la Cuesta, en protección o en contra de la trata de personas, pero sin percatarse, de que el ámbito civil puede tener también una forma de compensación. Claro, el ámbito penal es mucho más duro porque hay una pena de prisión. Pero ojo, simbólicamente hablando, es decir, como derecho simbólico, el que gane la Jane Doe en California va a ser simbólicamente igual que si fuese Sergio Andrade o Raquel o Gloria Trevi fuese en la prisión. Porque el tema de la prisión
realmente hoy en día, después de tantos años, va perdiendo sentido la prisión, porque no vas a conseguir nada con eso. Claro. La pena de prisión, tanto en la Constitución mexicana como española, tiene un fin de resocialización de los culpables. Después de casi 30 años, 25 años, no vas a cambiar a nadie. Claro. Vale. Entonces, como derecho simbólico, el derecho civil, que es los americanos son muy listos para eso, abrió la ventana de prescripción. Por lo tanto, otra posibilidad, más allá de la que tú propusiste, que está muy bien también, la de la carta a la presidenta Sheinbaum, y que ella también, como poder ejecutivo y legislativo en parte, promueva una ventana de prescripción también. Como en California. Como en California. ¿Crees que ganen las Jane Doe en California? Ya para que despedirnos. Mira, yo te voy a decir, de opinión profesional, depende mucho de cuán unidas estén esas Jane Doe con las demás testigos en las pruebas que puedan aportar alrededor de su testimonio. Es decir, claro, depende todo de la prueba. Ojo, porque la otra parte intuyo que está siendo muy hábil, que es no hablar. Eso lo he dicho yo siempre. Esa señora no sale a hablar porque todo lo que diga le va a afectar. Y por eso se ha hermetizado muchísimo. O sea, ella manda chalanes. No lo hace ella. Y eso, desde hace mucho tiempo, Gloria Trevi no sale a dar una entrevista. Claro, y solo fíjate un dato. O sea, parece ser que hay 4 Jane Doe, ¿de acuerdo? Otras testigos que seguramente les ayuden, por lo que intuyo. Entonces hay que ver en qué grado corroboran la versión de las testigos y otros testigos masculinos, la versión de las Jane Doe. Pero ojo, con eso no es suficiente, porque si no, bastaría con que 4 o 5 nos juntásemos, 2 denunciasen, claro. Y venga, yo traigo 2 testigos. No, es que eso hay que corroborarlo con otras pruebas. Es que otros testigos que no tienen nada que ver con el caso, que vieron, que dejaron de que ver, médicos, yo qué sé, 1000 cosas. Esa parte es la parte difícil, ¿de acuerdo? Claro, las pruebas. Las pruebas. ¿Qué sucede? Que quien acusa, tanto penalmente como civilmente, tiene la obligación de demostrarlo, ¿no? La carga de la prueba que se llama. Entonces, en principio, la parte demandada, sobre todo Gloria y Raquel, lo tienen más fácil en principio que la Jane Doe. Lo tienen más fácil en principio. Y máxime si no hablan. No quiere decir que yo anime a mis clientes a no hablar, porque hay veces que las víctimas tienen, bueno, como no, necesidad de hablar y expresar públicamente su caso, pero tienen que estar, en mi opinión, muy bien asesoradas. Y no digo que no estén ahora, digo que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y cómo lo dicen. Sí, yo pienso, la verdad, pienso que puede haber una ventana de posibilidades. Es un juicio civil, es económico, enteramente lo de California. Lo de TV Azteca, que es en octubre del próximo año, obviamente eso es una locura. Obviamente no le va a ganar a TV Azteca. Es una bestialidad. Está pidiendo $180 millones por una difamación. Es una tontería. Igual que las denuncias que están volando ahí en las redes sociales y en YouTube y todo, son una tontería. A mí me da que lo único que va a conseguir, esto ya es una opinión simplemente por hablar, ¿no? Si una televisión paga a una víctima para exponer su caso, no quiere decir que la esté obligando a mentir. O sea, ¿cuántas personas? Quiero decir, el que pague la televisora a las chicas en aquel momento, o en aquel momento que las pagase, no me interesa, es decir, no es relevante. Otra cosa es que se impusiese la obligación de mentir, cosa que no creo que esté firmada en ningún lado. Hay igualmente, en contra de lo que he dicho en el caso de California, en el caso de TV Azteca, no creo que Gloria Trevi gane, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, yo no creo, la verdad, que gane en contra TV Azteca. Yo creo que por ahí puede perder 1 o 2 juicios en California. Y lo de Tamara lo veo completamente inviable. No va a proceder, no va a ganar. Muy difícil, pero lo que decía antes, es muy difícil, pero si echase para adelante el caso, ojo que las demás, Jane Doe o otras chicas, podrían aprovecharse de ciertas interpretaciones también para reabrirlo. Sí, claro.
30 años de prescripción. Pero eso sería bueno si no salieras a YouTube a contradecirte todo el tiempo, ¿verdad? Y no salieras en YouTube a decirle a tu equipo jurídico y echarte encima a un equipo jurídico que son de los penalistas más picudos de México. No me hace más muy buena estrategia y no creo que haya sido algo necesario para hablar propiamente. O sea, no le encuentro sentido como para qué lo dices. A mí me parece que la clave es saber qué dijo en aquella primera denuncia, porque ahí sabríamos, si tuviéramos esa primera denuncia, sabríamos si ya sin querer a lo mejor estaba incriminando a Gloria Trevi, a Sergio es que va de default. Claro. Va de default. Pero vosotros que sois buenos investigadores, os animo a que claro, esa denuncia, pues no, lógicamente no se debería de tener acceso, ¿no? Lo que argumenta la abogada Olivia Rubio es que ellos se dejan de representar a Tamara porque Tamara quería contar su historia a su forma y no quería contar la historia como tenía que ser, y que ellos como equipo jurídico no estaban de acuerdo y que por eso desistían representarla. Eso es lo que dice la abogada. Yo me imagino que esto es precisamente la ratificación de declaración. Ya. Pero bueno, al final es eso. Amigo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido al canal. Nos faltó a lo mejor tiempo para poder hablar tantas cosas. Pero tenemos toda la vida por delante, ¿eh? Poncho, por supuesto, por supuesto. Y pues yo infinitamente agradecido, amigo. Qué bueno que igualmente, de verdad, compartir que sí, pues tu experiencia en este tema sectario y en este tema jurídico. Pues, muchas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo. No. Pues ahí estamos. Muchas gracias, verdad, y a toda tu audiencia, y ojalá nos podamos ver nuevamente en tu canal o en persona. Yo voy a estar en México dentro de unos días por ahí, o sea que a lo mejor hasta coincidimos, y bueno, y de verdad que muchísimas gracias por todo tu cariño y respeto en cuanto a las preguntas que me has formulado, y también la presentación y un poco por toda la charla, que ha sido muy amena. Muchas gracias, de verdad, y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues si te gustó mi contenido, regálame un like y suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su atención. It's like a family tree, part of you.